muchas gracias. Quiero agradecer la invitación y realmente consigo sintetizar esta polifrenia que me cargo y esta desorientación vocacional que me llevó a ser en algún momento dado contador. Después fui sociólogo, soy sociólogo, pero hay algo ahí que está guardado aparte de la plástica clandestina, que en realidad quería ser arquitecto, ¿verdad? Pero los tiempos no me dejaron y los dineros de la familia tampoco. Entonces, después de esta confusión, creo que me da mucho gusto estar en esto, porque precisamente encuentro un diálogo con algo que todavía no estamos tratando como debía de ser tratado en el campo de la sociología. Y voy a partir de una pregunta, voy a modificar un poco el plan de exposición, porque sí quería partir de una pregunta que me pareció muy importante y muy incisiva sobre una fotografía y sobre aquella sonrisa que veían en esa fotografía y que les parecía enigmática. Y creo que es un buen pretexto para introducir esta ponencia que trata sobre lo que yo planteo como un fenómeno y un proceso social que yo llamo estetización social y por otro lado la importancia de un elemento que ha sido, de un factor que ha sido y de un movimiento sociocultural que ha sido poco tratados y poco abordados en relación con el movimiento estudiantil de 1968. Y es muy importante observar que de una u otra manera lo que se ha recuperado, lo que ha quedado, los sedimentos visuales, escritos, ¿no?, auditivos, ¿no?, reflejan una realidad de la época y no todo lo que se guardó y no todo quedó refleja lo que realmente, o muchas de las cosas que sucedieron en el movimiento estudiantil de 1968. Entre otras cosas, faltan archivos de la palabra, y me refiero a que faltan archivos de la palabra porque los archivos que se tienen están llenos de la palabra de los dirigentes. Entonces, conforme van pasando los años, y como ya dijeron por ahí, ya estamos cerca de los 45, ¿no?, se va contaminando, ¿no?, esta visión de lo que fue un amplio magma social, donde participaron no solamente los dirigentes, eso que Sergio Cermeño, que yo recomendaría como uno de los libros más importantes sobre el 68, el movimiento estudiantil del 68, la democracia utópica, ¿no?, él planteaba como la amplia base social del movimiento estudiantil del 68. Hasta ahora han sido rescatadas las palabras, ¿no?, las visiones, sobre todo de los dirigentes. Se empieza a rescatar la de algunos miembros de los comités de lucha, que me parecen importantísimas, pero falta la de los brigadistas, y sobre todo falta la visión de algunos autores anónimos que por ahí nos podrían dar cuenta de otras realidades que también abarcó el movimiento estudiantil del 68. Pensemos que en esa movilización que duró casi medio año, no solamente participaron las escuelas altamente politizadas, sino participó, y yo estaba en una de ellas, la Facultad de Comercio y Administración, y todas las facultades de la universidad, que en otras movilizaciones anteriores servían de carne de cañón o apoyaban incluso a movimientos, como ya se mencionaba aquí, de la derecha, como el Movimiento Unificado de Renovadora Orientación. Entonces es muy interesante que empiezan a surgir esas voces. El propio Politécnico no aparece, casi todo lo que se escribe es en relación con los universitarios, y el Politécnico ya está empezando. Por allá hay una historia que precisamente creo que se hizo por parte de un sociólogo de Xochimilco sobre la participación de los estudiantes en el movimiento estudiantil de 1968 del Politécnico. Entonces yo quiero remitirme a esa sonrisa, porque también, y esto es una hipótesis, y ya que vamos a entrar un poco en el terreno de lo sociohistórico, ¿no?, me gustaría dejar planteado, habría que analizar el 68 en tres momentos. Para mí el movimiento estudiantil tiene un primer momento democrático, radical, que es desde su inicio hasta el 2 de octubre. El 2 de octubre rompe totalmente esa dinámica de un movimiento abierto,
de amplia convocatoria, demócrata radical, ¿verdad? A pesar de que no niego que existían sectores más politizados dentro del movimiento, pero incluso esos sectores aceptaron, digamos, que esa lucha democrática impactaba más en ese pueblo, como le llamábamos en aquella época, en aras de que se uniera a dicho movimiento. Entonces está esta primera parte que para mí se interrumpe con lo que significa el 2 de octubre. Y es muy interesante como ya lo planteaba el profesor Alberto, el doctor Alberto, ¿no? En las imágenes, cómo se reproduce el libro de la Poniatowska. Y hay grandes discusiones sobre eso. La Poniatowska reproduce el obituario del 68, el lado negro del 68. Y entonces, ante esa imagen, parecería que esa sonrisa se olvida. Y yo lo que les quiero decir, que el 68 también fue lúdico, el 68 también fue creativo, juguetón, esperanzador. Nos llegó el baile, el baile, y después nos llegó el balde de agua fría de la matanza del 2 de octubre. Entonces yo hablaría de 3 momentos importantes. Este 68 hasta el 2 de octubre, el propio 2 de octubre que se ha convertido un poco en la fecha que le da coloración, ¿no?, a todo el movimiento y lo tiñe de negro, y lo que celebramos cada año no son las marchas lúdicas, no son la celebración del 16 de septiembre en Ciudad Universitaria, los conciertos que se daban, las diferentes acciones que siempre tenían un dato de sonrisa, de juego, ¿verdad?, y de hacer la política gozando. Desafortunadamente nos queda esa presión de que la política es sufrimiento y es muerte. Y en ese sentido yo reivindico más la posición de González de Alba, ¿no? Su libro también es particularmente recomendable porque era un militante, y él difiere mucho de las visiones de Elena Poniatowska, que retrata una parte del 68, que retrata finalmente lo que, y eso es un dato interesante, pero lo que pasó y lo que hizo la sociedad con el 68. Después del 68, después del 2 de octubre, era difícil hacer una celebración o algo semejante, porque después vino una represión que impidió las manifestaciones políticas durante muchos años. Fue hasta el gobierno de Luis Echeverría cuando se volvió a poder marchar por las calles de México, y de manera interesante lo hicimos marchando en contra de la guerra de Camboya. Después de que llegamos al hemiciclo y le cambiamos el giro al evento y se dieron cuenta que era un evento 68ero, muchos se fueron porque decían, es que yo vengo a protestar por la guerra de Camboya, ¿no? Aquellos que veían que eran parte de la cultura de protesta global, y que de repente dijeron, ¿y ahora por qué estamos protestando? Pero volviendo a este tema de la sonrisa, ¿no? Esto me da pauta para replantear lo que significó el movimiento estudiantil del 68 y lo que significó la presencia de un imaginario colectivo lúdico propio de la contracultura de la época. Y creo que eso ha sido poco tratado, y de hecho creo que con esta ponencia puedo, si no resolver, dejar o a lo mejor más dudas, ¿no?, o algunos cabos que se nos han olvidado en el análisis de esta movilización. Yo era brigadista, era de una escuela poco politizada, y era una especie de hippie o hipioteca, ¿verdad?, que me tenía que disfrazar todos los días para ir a trabajar a un despacho de contadores con corbata y esas cosas, ¿no? Y que mi momento de liberación era regresar en las tardes a las brigadas y despojarme de mis ropajes, ¿no?, contaduriles, y ponerme el pantalón vaquero, ¿no?, y los tenis por si nos correteaban, ¿no?, para estar y entrar a participar de este movimiento estudiantil.
Junto con esto quisiera yo plantearles dos hipótesis. Ya quedaría aquí esta propuesta de observar el 68 antes, ver el 2 de octubre como una fecha que quiebra y después ver el post-68. No es lo mismo lo que vino después. Después de eso vino la guerrilla, ¿no? Después de eso vino el vuelco hacia los movimientos sociales, el franco vuelco hacia otros movimientos sociales como el movimiento obrero, como el movimiento campesino, como el movimiento urbano popular, ¿no? Pero en ese, quiero rescatar también esta presencia de la contracultura, del rock y de los hippies, ¿no?, de aquella época, porque de una u otra manera el post-68 y lo que vino después, porque también hice un poco esta reflexión pensando diacrónicamente en lo que es el 132, ¿no?, y no quedarme nada más en aquellos años que afortunadamente sigo viviendo y me está tocando ver después del 68 otras cosas, ¿no?, como lo que aconteció con el 132. En ese sentido sí es importante hacer una acotación. Creo que ante lo que estamos es frente a la presencia de movimientos juveniles. Ahí también planteo una hipótesis. El movimiento estudiantil del 68 estaba conformado por dos grandes capas, por reducirlas y ser un poco esquemático en el análisis, a fines precisamente de abordar este tema, ¿no?, por dos grandes capas. Los estudiantes politizados de las salas de escuelas, ciencias políticas, del ala de economía, de psicología y sobre todo, bueno, también las escuelas de artes plásticas, en ese momento la ENAP y la Esmeralda. Y por el otro lado estaba el otro conjunto de escuelas que, bueno, eran veterinarios, aspirantes a médicos, a contadores públicos, ¿no?, figuras que soñaban con el Mexican Dream de la época, ¿no?, o sea, el reparto del pastel de la Revolución Mexicana, que tiene muchas diferencias con lo que hasta ahora hemos planteado sobre el movimiento estudiantil. Pero todo esto va tejido con una hipótesis de trabajo. El pensar que la producción artística ligada al movimiento estudiantil de 1968 fue un momento determinante de un proceso sociohistórico que buscaba acercar y vincular el arte con la sociedad. La estetización social, que en términos de movimientos sociales había tenido sus expresiones más recientes, ha tenido sus expresiones más recientes en el movimiento del 132 y en las diferentes identidades juveniles que hoy pueblan Chilangolandia y la periferia submetropolitana. Esta es una hipótesis de trabajo y sobre todo la manejo pensando en relación con los movimientos donde hay una participación juvenil, sea esta estudiantil o no estudiantil. Ese es el carácter de la sonrisa, eso es lo que marca esa sonrisa, ¿no? Es una sonrisa de jóvenes, ¿no? Y si lo quisiéramos comparar a veces con movimientos obreros, hay otra dinámica, ¿no? Hay otra contextualización, hay otra manera de abordar la lucha, ¿no?, muy diferente a la que acuñan o realizan los jóvenes. Este intento no es nuevo, yo lo quiero ubicar y un poco aprovecho que ya no traigo imágenes visuales, sino imágenes, recuerdo, ¿no?, que les voy a plantear y que afortunadamente ha habido una riqueza previa a esta ponencia donde ustedes se pueden dar una idea de la iconografía y los carteles de aquella época, pero yo quiero buscar un poco las raíces del por qué lo visual impactó tanto en México, y esa es otra hipótesis de trabajo. Si otros movimientos sociales de la misma envergadura en 1968 recuperaban otra parte de las artes, creo que en México está clarísimo que fueron las artes plásticas, ¿no?, las que aportaron y las que se sintetizaron de manera determinante con el movimiento estudiantil en sus formas de lucha y en sus formas de comunicación iconográfica a través de carteles, a través de pegas y todo lo que ya se ha mencionado.
creo que las raíces de estos fenómenos los tenemos en la revolución de 1917 en Rusia, ¿no? Y en el grupo de artistas que se ligaron a la llamada Prolekult, ¿no? La Prolekult, encabezada por Alexander Bogdanov, que buscaba un poco llevar el arte y sacar el arte a las masas y vincularse con ellas a partir de la revolución. Por otro lado, también tenemos el ejemplo en 1919 de la Bauhaus, ¿no? El intento aquí nuevamente de un grupo de arquitectos, artistas plásticos, escultores, ¿no? Que buscaron un poco romper esa dicotomía que había entre el artista y el artesano, y que bueno, forman parte y se convirtieron en piedra fundamental de la construcción del diseño gráfico e industrial contemporáneo. Y al mismo tiempo, contemporáneamente en los países capitalistas, tenemos el desarrollo de la industria cultural. Esa industria cultural que fue tan criticada puntualmente por Horkheimer y Adorno, planteando que no era más que la prolongación del dominio capitalista al terreno de las artes, la prolongación del dominio del trabajador en la fábrica a el dominio del trabajador en su tiempo libre, a través de los medios de comunicación, a través del cine, ¿no? A través de las obras, que como decían también Adorno y Horkheimer, que perdían todo este carácter contestatario y se pasteurizaban, ¿no? En términos de vehículos y artefactos para aligerar la vida del obrero, ¿no? Y bien llevar la reproducción del mismo para que éste regresara puntualmente a su trabajo, ¿no? Igualmente enajenado, ¿no? De cómo había salido del mismo, ¿no? Entonces tenemos estos tres elementos que no podemos descuidar y que van paralelos, y que para mí el 68 representa una especie de vuelco, ¿no? Una especie de vuelco mundial, ¿verdad? A partir de esta insurgencia mundial de jóvenes, como les digo, unos escolarizados y otros no, en contra de lo que en algunos lugares, sobre todo en el capitalismo norteamericano o inglés, le llamaban el establishment, o en contra del capitalismo en los países como los nuestros, o incluso en contra del autoritarismo, ¿verdad?, del llamado socialismo realmente inexistente, ¿no?, de la Unión Soviética, ¿verdad?, como lo fue los movimientos de Checoslovaquia. Entonces, teníamos una amplia gama de movilizaciones en contra de un imaginario cultural, ¿verdad?, que sí era hegemonizado por los medios de comunicación masiva de la época, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto, y yo creo que lo importante también del 68, no solo en México, sino a nivel mundial, fue la manera en que torcieron, como dirían los situacionistas franceses, le dieron un détournement, ¿no?, que es algo así como una torcedura, una vuelta a algo que tiene una finalidad, ¿verdad?, pero que se le tuerce la finalidad central para los fines propios. Entonces, esta escuela incluso de los situacionistas trabajaron muchísimo sobre la necesidad de hacer esto con la sociedad del espectáculo, como le llamaban ellos, ¿no? Sociedad del espectáculo que ellos descubrieron y que sobre la que ya escribían antes incluso de que se diera el 68. No es de gratis que los primeros dirigentes y los más combativos provenían de este grupo de activistas, de artistas, ¿verdad?, que habían estado escribiendo y pensando cómo intervenir y cómo trastocar esta sociedad del espectáculo, y muchos de los enrayés, los encorajinados, alguien diría otra cosa, ¿no? La palabra no la puedo decir, pero así les llamaban a este grupo, ¿no?, de dirigentes estudiantiles que fueron los primeros que tomaron escuelas en París. Entonces, es muy interesante observar esta cuestión. Ahora pasemos a el porqué de la vista como un órgano o como un sentido hegemónico durante la posmodernidad y la modernidad, sobre todo remitiéndonos al caso de México.
Yo me atrevo a pensar que esta presencia de las artes plásticas en las movilizaciones son un dato muy particular de nuestro país. Y esto me remontaría yo a la Escuela Nacional de Bellas Artes y a la Academia de San Carlos, que, y eso es bien interesante, en 1911 organizan una huelga contra Antonio Vázquez del Mercado, que es nada más y nada menos que el creador de El Ángel de la Independencia, ¿no? La huelga se hace, entre otras cosas, y aquí voy a reducirlo porque también para que no se nos vaya yendo el tiempo y se nos vaya también yendo la gente, ¿no? Una de las causas, un poco coloquial, porque yo creo que también es interesante verlo, es que hay una confrontación entre los arquitectos y los escultores y pintores que forman parte de la Academia de San Carlos. A los arquitectos se les identificaba como los apoyadores del director y por lo tanto de las políticas de Porfirio Díaz, ¿no? Y obviamente los pintores y los escultores se oponían a ellos y pedían que se dividiera la escuela, ¿no? Y bueno, esta era una de las demandas. Las otras demandas tenían que ver mucho con algunas técnicas y con la presencia de importantes personajes como el doctor Atl, ¿no? Y una serie de pintores que se comenzaron a indisciplinar desde 1910, porque en ese año organizan una gran celebración de la independencia de México y se les ocurre a las autoridades hacer una exposición de artistas españoles, ¿no? Y luego, bueno, inmediatamente empiezan estos artistas mexicanos a decir, o estos artistas en ciernes, algunos de ellos ya consolidados, a decir, bueno, ¿por qué nos hacen una celebración donde no nos invitan? Organizan una exposición ellos mismos, y a partir de ese momento se empieza a crear una masa, un grupo, perdón, de vanguardia, ¿no?, que van a ser los que posteriormente encabezarán el movimiento del muralismo mexicano. Dato al calce, Diego Rivera está fuera y forma parte de las demandas y le proponen incluso, en aras de calmar las broncas, ¿no?, que le van a hacer una exposición en noviembre de 1910, exposición que no se llevó a cabo por causas de fuerza mayor, o sea, se declaró, ¿no?, que el país estaba en revolución plena. Este grupo, rescato esta cuestión porque este grupo que tiene demandas ya en 1910, va a tener contacto después con Vasconcelos en 1920 y a partir de ese momento se inicia, ¿no?, el movimiento muralista mexicano, y me atrevo a pensar que las raíces de esta visualización de nuestra cultura, ¿no?, o visualización de nuestro imaginario se inicia por ahí. Yo pongo un elemento que puede ser discutible, que este discurso de lo visual es aprovechado por el Partido de la Revolución Institucionalizada, ¿no?, o por la revolución hecha institución, ¿verdad?, en aras de lanzar una especie de proyecto pedagógico a las grandes masas, y esas grandes masas, siendo la mayoría analfabetas, ¿no?, habría que apostar por los discursos visuales, ¿no? Es muy interesante y a lo mejor ahí me sacan de duda los diseñadores, pero existe la leyenda urbana de que incluso los logos del metro, ¿verdad?, que fueron bastante celebrados, tienen su raíz precisamente en darse cuenta que la mayoría de los que iban a estar en ese momento, en los años 60 en el metro, bueno, muchos de ellos no sabían leer y que había que buscar, ¿no?, esta imagen iconográfica para sustituir esto. Entonces, nosotros y los 60, me estoy yendo más o menos rápido, somos como el producto de ese ojo popular, después instituido por la revolución como vehículo pedagógico, ¿no?,
para difundir una identidad mexicana tan institucionalizada como la Revolución y tan oficial como el PRI. Entonces, estábamos hechos de cine, ¿no? y de imágenes que provenían de todo este acervo y de los murales que de una u otra manera habían llegado hasta los años 60. Y bueno, esto ya lo vimos, creo que por ahí en lo que nos planteaba Jorge, está muy claro, ¿no? Cómo hay esta transmisión, ¿no? Incluso de esto que se inició en los años 10, ¿verdad? Y que después fue transmitiéndose, resemantizándose, ¿verdad? En los años 60, ¿no? El único competidor era el oído, ¿verdad? Pero con la televisión se acaba, ¿no? O por lo menos se minimiza la presencia del oído, de la radio, ¿verdad? Y ante el surgimiento de la televisión en este país. Entonces, conclusión, y creo que ya han abordado los anteriores ponentes mucho sobre esto, estamos ante una cultura visual y la gran masa que participamos en este movimiento estudiantil, ¿verdad? Proveníamos de un imaginario construido con esas imágenes, tanto visuales como discursivas, ¿no? Los cómics, ¿verdad? Y sobre todo Rius, era algo así como el Marx para principiantes de aquella época, ¿no? Y todo el mundo podía apreciarse de no haber leído El Tercer Ojo, que era un libro famosísimo en aquella época, o El Retorno de los Brujos, que también para que no se preocupen aquellos que piensen que ahora estamos muy dispersos y que no hay utopías, ¿no? En aquella época tampoco estaban tan consolidadas. Sí había un discurso global, general, ¿no? Un pensar en que se podía cambiar el mundo, pero también había momentos de confusión que hacían que los libros más populares de antes de los 60 fueran el Tercer Ojo de Lobsang Rampa y El Retorno de los Brujos, ¿no? De dos autores franceses cuyo nombre no recuerdo, ¿verdad? Y que, bueno, lo alternativo en ese momento era leer Los Agachados, ¿no? Perdón, antes de ser Los Agachados eran Los Supermachos, ¿verdad? Y de remitirnos a ciertas presentaciones de medianoche de Jodorowsky, ¿no? Ver sus fábulas pánicas en los periódicos de los domingos, ¿verdad? Que contradictoriamente las publicaba El Heraldo, ¿no? Y ahí viene una discusión interesante. La cultura para el régimen representaba algo menos peligroso que la política. Por eso, ¿no? Un periódico tan representativo como El Heraldo, ¿verdad? Fue particularmente, entrecomillado, objetivo en relación con los movimientos juveniles contraculturales, ¿no? En su página de espectáculos publicaba artículos sobre los movimientos estudiantiles de todo el mundo, nunca sobre México, ¿verdad? Y de repente teníamos las fábulas pánicas todos los domingos, ¿no? Y es que eso es una medida de los tiempos. Al sistema le incomodaba la estética sumada a la política. Pero la estética por sí misma, ¿no? Lo cultural por sí mismo no lo preocupaba tanto. Cuando se dio el abanderazo, que eso fue ya el post-68, en 1971, ¿verdad? Las noticias de todos los periódicos, incluyendo la de la izquierda oficial o semioficial, que se representaba el diorama de la cultura, bueno, no, el diorama de la cultura se hicieron una propuesta de izquierda, digamos, pero el periódico en sí, el Siempre, era una especie de izquierda edulcorada y pasteurizada como el PPS, ¿no? Y nos damos cuenta de que todo lo que aparecía con relación a Vándaro eran ataques, ¿no? Que con la misma virulencia y que casi con los mismos contenidos que los ataques que se le habían hecho a los estudiantes en el 68, antes del 2 de octubre. O sea, jóvenes, drogadictos, traidores a la patria, se reunieron, ¿no? En cónclave orgiástica, ¿no? ¿Verdad? Durante 2 días y 3 noches, ¿no?
el único periódico que hizo en primera plana un artículo o presentó la noticia de otra manera fue contradictoriamente El Heraldo. Y yo me puse a sospechar, dije, pues, ¿qué pasa acá, no? Pues pasa exactamente que lo contracultural le parecía al sistema en este momento menos peligroso que lo estético-cultural, ¿no? Que lo estético-político, ¿no? La síntesis de la estética con la política le parecía algo que sí realmente, como ustedes lo vieron en estas imágenes, ¿no? Era algo explosivo. Bueno, déjenme respirar. No creo que pueda aportar más en lo que se refiere a elementos para fortalecer este argumento. Creo que todas las ponencias van en el mismo sentido. Es el cartel un elemento importantísimo. Creo que no hay que olvidar con todo el famoso mural efímero que se hizo en Ciudad Universitaria. Y esa es una anécdota bellísima, porque a veces parece que lo simbólico tiene que ver incluso con lo esotérico. De repente ahí había, ¿no?, una estatua de Miguel Alemán Velasco, porque el campus de Ciudad Universitaria, como bien lo dice Bolívar Echeverría en un artículo bellísimo sobre la ciudad, el 68 y su ciudad, dice, el campus universitario era la americanización de la cultura en el país. No existían campus, estaba el centro. En el centro estaban casi todas las escuelas. Cuando se crea el campus, ¿no?, obviamente a iniciativas de el más americano de nuestros presidentes, ¿no?, nacido en Veracruz, ¿verdad?, era Miguel Alemán Velasco, el sexenio en que se hace la ciudad universitaria. Entonces se le hace una estatua y algunos personajes, algunos de mi generación, ¿verdad?, se les ocurre ponerle una bomba, ¿no?, y le mochan la cabeza. O sea, la cabeza fue a quedar por otro lado y quedó ahí el zócalo con parte de la imagen triste y que nosotros gozábamos, así como ven ustedes estos individuos ahí, nos moríamos de la risa, ¿no?, de la mitad del cuerpo de Miguel Alemán Velasco, ¿no?, decapitado por una bomba de un grupo de difícil identificación en aquella época. Entonces, claro, como el sistema esto le importaba, la cubren, ¿no?, con una estructura metálica, y en 1968 sectores de pintores importantes, que inclusive habían sido llamados para hacer un salón de la plástica porque venían las festividades de la Olimpiada Cultural, ¿no?, y algunos de ellos que a lo mejor nunca se hubieran unificado, nunca hubieran estado juntos, como José Luis Cuevas, ¿no?, o el profesor Mechac, ¿no?, o Gilberto Aceves Navarro, ¿verdad?, se juntan, Fanny Rabel, ¿no?, se juntan y pintan ese mural, ¿no? Creo que ahí es interesante cómo, les decía, simbólicamente, ¿verdad?, de esa cabeza cercenada, ¿no?, como hidra, ¿no?, surgió un mural, ¿no?, que representaban otros tiempos y una unificación no concebible, sobre todo entre artistas famosos, porque los pintores también se las cargan en términos de celo profesional, cierto tipo, ¿no? Pues en aquella época se pudo dar. No sé cómo ando de tiempo. Ok, bueno, no, entonces ya, sí, en realidad creo que otro elemento que podríamos recuperar de aquella época es la pinta. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que plantea Jorge con relación a las pegas. O sea, muchos de los artefactos utilizados de propaganda en aquella época tenían que ser rápidos, porque la represión estaba esperando en cuanto uno terminara de pintar. Entonces ahí viene la cuestión de el impacto que, aunque sea minoritario, aunque no tenga el peso que tuvo en otros países como en Estados Unidos, de la contracultura de la época. La B de la Victoria es un símbolo que es resemantizado sobre todo por los hippies.
y antes de pasar al 68 era amor y paz, brother, ¿no? Amor y paz, hermano, ¿no? Ese signo es utilizado por el movimiento estudiantil del 68. A cualquier lugar que ustedes se presentaban, ustedes ponían la B de la victoria, y es muy interesante cómo se le fue quitando este dato hasta cierto punto solo cultural, apolítico, ¿verdad? Y se va convirtiendo en un símbolo cultural altamente politizado. Incluso sirve para hacer las pintas, porque de poner presos políticos, libertad, ¿no? Que implicaba chorro de letras y más tiempo, y la tira y los garrotazos, o la corretiza detrás de la policía detrás de uno, pues empezó como que a sintetizarse el mensaje, ¿no? Exactamente, y lo que se ponía era una B. Y entonces ustedes veían Bs por todas partes, ¿no? La B era un signo particularmente subversivo, ¿no? Y eso me parece un fenómeno particularmente importante. Yo nada más cerraría con una anécdota, porque, bueno, cerraría con dos cosas, la conclusión y una anécdota sobre los hippies en el 68. Si bien su participación, como les decía, no fue lo que uno hubiera esperado, como en los movimientos estudiantiles de Estados Unidos, o en parte de los movimientos estudiantiles como el de Francia, ¿no? Donde una consigna era el poder a los soviets, pero otra consigna era, mientras más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución, ¿no? Que ya nos daba cuenta de la presencia, ¿no? De un sincretismo, de un encuentro entre esos dos tipos de culturas, que en México no se dio, pero que sin embargo tiene ejemplos muy importantes que participaron en el 68 y que le dieron un cierto matiz al mismo. El signo de la B de la victoria y el pacifismo, que era parte del discurso de los hippies, ¿no? Y que fue transmitido en los comités de lucha o en los consejos nacionales de huelga por los brigadistas que planteaban la necesidad de no entrar en confrontación con el Estado, ¿no? De hacer de esto un movimiento democrático, radical y pacifista. Dos ejemplos: Leobardo Arreche, que es el que hizo, Leobardo López Arreche, que hizo la película sobre el 68, que de raíces, el grito, de profundas raíces hippies, que un día planteó que le pusiéramos a los soldados, si nos aparecían, ¿no? Lleváramos flores y les pusiéramos en el fusil, ¿no? Una flor. Claro, todo el mundo dijimos, espérate, ¿no? Si en Berkeley los agarraron a golpes, aquí en México nos mata. Pero eso da la medida de la presencia de un personaje tan importante como fue cineasta. Y finalmente les narro un relato hecho por un miembro del CNH que ve y nos retrata la presencia de este tipo de militantes en el movimiento estudiantil del 68. Y dice, otro relato que recuerda la presencia del imaginario hippie y rockero, no es lo mismo hippie que hippie. El hippie es un hippie politizado, ¿no? Que formaba parte de la Youth International Party, ¿no? Que era un partido norteamericano politizado, de hippies politizados, y por eso le llamaban hippies, ¿no? Haciendo un juego también con la palabra hippie. Entonces aquí teníamos hipiotecas en México, o hipitecas, pero también teníamos hipitecas, o sea, algunos hippies politizados. Entonces él plantea, narra, ¿no? Cómo este imaginario hippie rockero aparecía en las acciones individuales del movimiento estudiantil del 68, y Carlos Sevilla, cuando es detenido durante la toma de Ciudad Universitaria, recuerda la experiencia de Darío, un estudiante de arquitectura. Quiero decirles también que aquellos arquitectos que en 1911 se opusieron a la huelga, en 1918 hicieron una huelga para pedir que lo sacaran a conocer el país, ¿no? Y para exigir que les enseñaran funcionalismo, que era, digamos, arquitectónico, que era la corriente más conocida de la época, ¿no? Entonces también los arquitectos no eran como se pensaba, y en 1918 también hicieron su huelga. Entonces, este personaje ante la jefatura de policía
a decir de Sevilla, dice, ¿quién? A decir del propio narrador, era un bicho raro en ese tiempo. Quienes lo interrogaron se vieron desconcertados por su valor y la originalidad de sus respuestas. Luego de que habían comenzado burlándose de su aspecto estrafalario, tú, pinche greñudo, ¿qué pitos tocas en este argüende? ¿Qué? ¿Eres el líder de las comunidades, de los comunistas putos? ¿O qué? Fue inquirido. Paz y amor, hermano, contestó Darío. Yo no dirijo a nadie, pero los quiero a todos. Ah, chinga, ah, chinga. ¿A poco también quieres a este cabrón?, dijo el interrogador, dirigiéndose al mecanógrafo que escribía la carta. Sí, respondió Darío, y a ti también, porque son mis hermanos, hijos del Creador. No me chingues, mejor confiesa que estás metido hasta el cuello en este desmadre, te va a llevar la chingada. Nada de lo humano me es ajeno, hermano. Yo estoy donde están mis hermanos, para dar y recibir amor. Lo que me va a ocurrir está escrito y yo lo acepto con gusto y dignidad. Hijo de tu chingada madre. Y si te voy dando una calentadita para que sueltes la sopa, ¿la vas a recibir con gusto?, preguntó el interrogador al tiempo que le descargaba un puñetazo en el rostro. Sí, hermano, respondió Darío sin inmutarse. No se puede con este cabrón, está loco, exclamó el investigador dirigiéndose al susodicho, que parecería ser el coordinador, dirigiéndose al que parecería ser el coordinador que había seguido la conversación. Pues mándalo ya al carajo, respondió el coordinador, pero que antes le corten el pelo. Ahí se las dejo, para que vean que de todo había en el 68. Entonces, yo cerraría con lo que les planteaba al principio como hipótesis de trabajo, ¿no? Con la fusión del arte a un movimiento social como el del 68, se inicia un reencuentro del arte que salía de los museos y las escuelas y se comenzaba a convertirse en formas estéticas de lucha y de comunicación. Estetización social o socialización de la estética, que en las marchas y acciones colectivas contemporáneas mezclan las demandas y consignas políticas y culturales con las apariencias y los atavíos de los actores sociales en un ejercicio de una especie de individualismo colectivo expresionista que muestra estéticamente sensibilidades, emociones, símbolos, estados de ánimo, gustos y en algunas ocasiones posiciones ante la vida, el capital y el poder instituido. Una estética que sumada a modos de vida y códigos de interacción dan cuenta de un ethos, como diría Michel Maffesoli, de una ética de la estética que se expresa en fiestas y actos lúdicos o en marchas lúdicas y festivas, donde la erótica se une a la ética y la estética, en una contemporaneidad diferenciadora, sintética, renovado encuentro sintético de ética, estética y erótica, que la modernidad analítica y la moral burguesa habían separado y que aquella consigna del 68 francés, cada vez que hago el amor tengo más ganas de hacer la revolución, ya anunciaba. La estética se deja caer sobre la sociedad y se diluye en su modernidad líquida. La arquitectura y los utensilios, la publicidad o el diseño de los artículos domésticos, el cuadro de museo o el grafiti de la esquina estetizan a la sociedad. Vivimos una suerte de entrecruzamiento de microvalores éticos, sociales, políticos, culturales, sexuales, productivos, religiosos, y la estética implícita en la sensibilidad, las sensaciones, los sentimientos, la atracción y la esencia y percepción de la belleza de lo artístico. Presencia de una especie de homo estéticos en formación, del cual el movimiento estudiantil del 68 remotamente ya daba cuenta.